triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Bien, mis hermanos, una vez más bienvenidos y que tengan un feliz sábado. La lectura bíblica para el día de hoy la encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 59 y el versículo 14. Isaías 59, versículo 14. Y dice así: y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la iniquidad y la equidad no pudo venir. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Vamos a postrarnos de rodillas para tener una oración, pero antes quiero pedirle, mi hermano, que oremos por las oraciones que están escritas en esta libreta. Amén. Todos los días, que sea posible, a cualquier y a todas horas. Amén. Vamos de rodillas y vamos a orar una oración al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Vénganos tu reino, Señor, y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Padre mío. Padre, aquí nos encontramos, Señor, postrados ante tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, una bendición especial, Señor, para este día, tu santo sábado, Señor. Bendice este grupo, Padre. Bendice esta congregación. Es pequeña, Señor, pero tú sabes que te adoramos, Señor, que te buscamos en verdad, Señor. Queremos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu, que nos acompañe, Señor, que nos abra el entendimiento para que podamos entender el mensaje que va a traer el portador de este día, Señor. El hermano Dios lo opera, Señor. Señor, pon tus palabras en él, Señor, que nos pueda traer palabras de vida, según sea tu deseo, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender el mensaje en este día, Señor. Gracias, Padre mío. También te damos gracias por la vida, por la salud. Y Señor, queremos tu compañía siempre en este lugar. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Me siento agradecido al Señor por estar de nuevo aquí con cada uno de ustedes, compartiendo su palabra. Le doy una vez más la bienvenida a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos, gracias por adorar juntos en esta casa de oración. Algunos hermanos
hermanos y hermanas no han podido venir porque muchos de ellos están de viaje, otros están en condiciones un poquito delicadas de salud, pero les saludamos en el nombre de nuestro Padre Celestial. También a ellos y estaremos orando por ellos también. También quiero darle la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo a través de la distancia por nuestras 3 plataformas. No se olviden de ellas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Esas son nuestras 3 plataformas donde usted podrá ver esta programación, como hoy, todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en adelante en vivo, y los viernes, todos los viernes también salimos en vivo por la gracia de Dios, todos los viernes a las 8 de la noche. Espero que si usted todavía no se ha suscrito a este canal del Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, lo pueda hacer. No se olvide de activar esa campanita con todas las notificaciones y no se olvide de compartir estos mensajes con personas que usted conoce. Solamente nosotros tenemos que hacer, como decía la hermana Eileen, sembrar la semilla. Enviarle este mensaje. Es muy fácil ahora compartir estos mensajes porque solamente con el toque de un botón en nuestros teléfonos inteligentes o tabletas podemos enviar un mensaje a cualquier persona en cualquier país de esta tierra o en cualquier estado de esta nación. No era como hace 20 o 30 años atrás. Ustedes recordarán, las personas que llevamos más años aquí en la iglesia, hermana Eunice, que grabábamos los temas en CDs o en DVDs, ¿recuerdan? Después los teníamos que quemar en una máquina que se dedicaba a quemar esos mensajes, después enviarlos por correo, en fin, se demoraban a veces 1, 2, 3 semanas en llegar, pero ahora pues Dios nos ha dado estos medios para ya no usar más estos medios que usábamos antes. Ahora podemos usarlos a través de la tecnología y sembrar la semilla del Evangelio a otras personas que no la conocen. Vamos a meditar en un tema hoy muy interesante. Espero de que hayan traído sus Biblias, sus libretas, tengan la bondad de abrir la Escritura, porque aquí venimos a estudiar la palabra del Señor. Bienvenido hermano Tabaré y su hijo. Bendiciones para ustedes. En el libro de Isaías, la lectura que se leyó, el hermano Américo la leyó, Isaías 59:14. Muy interesante esa lectura, la hemos leído muchas veces anteriormente. Dice, es una profecía para este tiempo del fin que lo estamos viendo, la estamos viendo cumplirse ante nuestros ojos. Y sobre todo los que vivimos en este país de Norteamérica. Dice Isaías 59:14, y el derecho es juicio. El derecho se retiró y la justicia tiene que ver con la obediencia a la ley de Dios. Y la justicia se puso lejos. ¿Está lejos la justicia hoy en esta sociedad moderna? ¿Qué ustedes creen? De eso se habló hoy en la parte introductoria. La hermana Eunice estaba tocando un poco de eso. Porque la verdad tropezó en la plaza. En otras versiones dice en la calle. O sea, no hay justicia, no hay verdad. Lo estamos viendo a diario en este país. Y la equidad, o sea, la justicia, no pudo venir. ¿Por qué está ocurriendo lo que estamos viendo ahora en este mundo y sobre todo en este país de Norteamérica, que se jacta de ser el país más democrático del mundo? El país que promueve la libertad civil y religiosa. Pero ¿qué está sucediendo en este país? Cada ser humano en este mundo se dirige, bien sea hacia la vida eterna o hacia la perdición y muerte eterna. Las profecías bíblicas nos dicen que estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra, cuando el destino eterno de cada ser humano en la tierra ha de ser decidido. ¿En cuál grupo deseas tú estar, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora? Porque solamente van a haber 2 grupos en el tiempo del fin. ¿Sabías tú eso? No van a haber 3, ni 4, 2. Así lo describe Mateo capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre viniera en su gloria y se sentare sobre su trono. Dice que como el pastor va a separar ¿qué? Las ovejas de los cabritos. 2 grupos. Las ovejas a mano derecha, los cabritos a la mano izquierda. El propósito de este mensaje de hoy
es saber en cuál camino estamos transitando. En el camino estrecho, o sea, el camino de la justicia u obediencia a Dios, o en el camino ancho, o sea, el camino de la injusticia o transgresión de la ley de Dios, que finalmente conducirá a la perdición y a la muerte eterna, este segundo camino. O sea, Dios nos da a nosotros el libre albedrío para escoger por cuál camino queremos transitar en esta vida. Solo hay dos caminos. Jesús lo describe así en Mateo capítulo 7. El camino angosto y el camino ancho. Hemos podido ver, sobre todo los que residimos en este país de Norteamérica, el aumento de la iniquidad o injusticia, especialmente en esta tierra, Norteamérica, en los últimos 3 años. No voy a hablar de política, no se preocupen, queridos hermanos y hermanas. El púlpito no es para hablar de política, pero sí de los acontecimientos que están tomando lugar en este país. Yo llevo muchos años en este país, créanme, y lo que estoy viendo aquí en los últimos 3 años que están tomando lugar en este país, nunca lo he visto desde que yo vine a Norteamérica por primera vez. Hemos estado viendo el aumento del odio racial, el odio hacia la ley y el orden, y grupos que se levantan para traer caos y desestabilidad en la sociedad. Vandalismo, robos, incendios, atracos, violencia, grupos violentos que se han levantado en estos últimos 3 años, que nosotros lo sabemos, grupos tales como Black Lives Matter, por ejemplo, grupos como Antifa. La palabra Antifa quiere decir antifascista. Supuestamente son grupos que están a favor o están en contra tal vez del aumento racial o de la discriminación racial, pero estos grupos son violentos. Son grupos que no buscan la paz, no buscan la justicia ni la armonía en este país, sino que están queriendo desestabilizar la sociedad moderna. Y como decía Isaías 59:14, una profecía que llega hasta nuestros tiempos, el derecho se retiró, la justicia se puso lejos, la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. ¿Estamos viendo nosotros el cumplimiento de este versículo de Isaías 59:14? Bueno, Jesús dejó una profecía establecida, si ustedes no lo sabían, yo sé que la hemos leído muchas veces en nuestras Biblias, y esa profecía que Cristo pronunció en ese maravilloso sermón profético del Monte de los Olivos, contenido en Mateo capítulo 24 y 25, Jesús pronunció unas palabras. Abramos nuestras Biblias, por favor, si son tan amables. No permitamos que el sueño nos entre, para que así podamos estar concentrados, para que podamos entender el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Mateo capítulo 24, y vamos a leer el versículo 12. Palabras de Jesús que llegan hasta nuestros días. Mateo capítulo 24, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 24, y repito el texto, versículo 12. ¿Qué dice Mateo 24, 12? Y por haberse multiplicado la maldad. En la versión King James dice unrighteousness, o sea, la iniquidad, la transgresión. También en otras versiones en inglés dice lawlessness, o sea, no hay ley. Va a llegar un tiempo, dijo Jesús, en que en esta sociedad moderna en que nosotros nos ha tocado vivir, Jesús dice en esas palabras, en que no se va a respetar la ley de Dios primeramente y la ley de los hombres, y eso es lo que estamos viendo en este país actualmente. Repito, y por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué entiende usted por multiplicado, querido hermano y hermana que me escucha? ¿Ah? ¿Va a disminuir o va a aumentar? Jesús dijo por haberse multiplicado. La palabra multiplicado quiere decir aumentar o incrementar. O sea, la iniquidad en esta tierra,
en este país de Norteamérica no va a cambiar. O sea, va a ir cada día más en aumento. Porque esto es una profecía bíblica. Yo no puedo contradecir las palabras de Jesús. Jesús dijo, por haberse multiplicado, por haber aumentado o incrementado la maldad, o sea, la iniquidad o carencia de la justicia, lowliness en inglés, dice, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Lo vemos a diario, cómo las personas le quitan la vida a un ser humano como si nada, sin ningún problema. No importa si son hombres, mujeres, ancianos, jóvenes o niños. O sea que Cristo dejó establecida esta profecía bíblica. O sea, los tiempos que nos esperan no son tiempos muy promisorios. Van a ser tiempos de mucha angustia para el pueblo de Dios, como lo explicaba la hermana en su apertura. Mencionó un poco ahí del capítulo 40 del libro El conflicto de los siglos. El tiempo de angustia es un capítulo que debemos leer no una vez, sino varias veces. ¿Por qué, queridos hermanos y hermanas? Porque viene un tiempo de angustia para el pueblo de Dios a medida que nos acercamos al tiempo del fin. Recuerden que todo esto que está tomando lugar en este país y en el mundo, esto está provocando que el Espíritu de Dios se esté retirando poco a poco de esta tierra. ¿Por qué? Porque los seres humanos están endureciendo sus corazones cada día más para no aceptar el mensaje de la palabra de Dios ni la salvación en sus vidas. Entonces, al retirarse el Espíritu Santo del corazón del ser humano, ¿quién toma control de esa mente, de esa vida? Por supuesto, sabemos que es Satanás. Entonces, Satanás está tomando el control de lo que está tomando lugar en esta tierra. También el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habló de la condición moral del mundo antes de la segunda venida de Cristo. Leamos por favor en 2 de Timoteo, acompáñenme por favor. Está 1 de Timoteo y está después 2 de Timoteo, está después de Tesalonicenses, la epístola de 1 y 2 de Timoteo. Este joven Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo, fiel ministro de Dios. 2 de Timoteo capítulo 3. Textos que también conocemos, lo hemos leído muchas veces. Noten bien, hermanos, cómo el apóstol Pablo describe la condición moral del mundo antes de la segunda venida de Cristo, que es lo que estamos viendo a diario. No tenemos que ni siquiera encender la televisión para darnos cuenta de cómo está cumpliéndose esta profecía ante nuestros ojos. 2 Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días, la palabra postreros quiere decir finales, en los días finales vendrán tiempos como, queridos hermanos y hermanas, peligrosos, no van a mejorar, en otras palabras, porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Jesús enseñó de que a medida que nos acercamos más y más al tiempo del fin, la iniquidad en este mundo iba a ir en aumento. Jesús ya lo había dicho. Y Pablo lo confirma. Pablo no podía contradecir lo que había dicho Jesús en el Sermón del Monte de Mateo 24:12. Pablo dice que en los días finales, los días postreros, iban a venir tiempos como peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Sigue diciendo el versículo 2, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3, sin afecto natural, implacables. Esa palabra implacables, ¿qué significa? La hemos buscado en nuestros diccionarios. Personas que no tienen un corazón duro, que no se pueden aplacar. Calumniadores, intemperantes, crueles. ¿Y qué más dice allí? Aborrecedores de lo bueno. O sea, no están de acuerdo con lo bueno, no están de acuerdo con la justicia, no están de acuerdo con lo justo. ¿Y cómo termina el versículo 4? Traidores, impetuosos, infatuados. Y entonces noten cómo termina la última frase del versículo 4 de 2 de Timoteo 3. Amadores
de los deleites más que de Dios. Mire a su alrededor. ¿Cuántas personas vemos aquí escuchando palabra de Dios? Pero aquí a pocas cuadras hay un estadio que tiene capacidad para 60,000 personas. Y cada vez que hay un evento allí, que es bien a menudo que toma lugar, porque los hermanos cuando salimos por las tardes, ¿verdad?, de aquí de los cultos, nos encontramos con tremendo tráfico de cientos y cientos y cientos de caravanas de personas entrando a ese lugar. ¿Para qué? Para ver un evento, bien sea un partido de fútbol, bien sea un concierto de música o bien sea cualquier otro tipo de actividad. 60,000 almas se reúnen ahí cada vez que hay un tipo de actividad en ese estadio. Tienen que pagar por la entrada, tienen que pagar por el estacionamiento y más sin embargo se llena ese estadio. Y aquí usted invita a la gente a venir a esta humilde iglesia y no se llena. Dice ahí que en el tiempo del fin esta debe ser la condición del mundo, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Lo estamos viendo, queridos hermanos y hermanas? ¿Sí o no? Bien. Nos hemos encontrado muchas personas, tal vez haciendo obra misionera en el parque, que han prometido venir a la iglesia y nunca vienen. ¿Dónde es la iglesia de ustedes? Aquí cerca. Oh, sí, yo conozco. Venga tal día, nunca se aparecen. Satanás no quiere que las personas conozcan este mensaje, que conozcan esta verdad. ¿Por qué? Porque esta verdad nos trae salvación y vida eterna. Y Satanás no le interesa eso. El apóstol Pablo también, abundando en cuanto a la condición moral de las personas en el tiempo del fin, también habla allí en Romanos capítulo 1. Vayamos a Romanos capítulo 1 y noten el cuadro que también describe el apóstol Pablo. Romanos 1, versículo 18 primeramente. Romanos 1, 18, ¿qué nos dice allí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, lo contrario a justicia, que es obediencia a la ley de Dios, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. Todos tus mandamientos son ¿qué? Son verdad. Dice el salmista David en el Salmo 119, versículos 142 y 151. Tu ley es la verdad. Entonces, Pablo aquí está hablando de que en el tiempo del fin va a haber una generación en esta tierra, queridos hermanos y hermanas, hombres depravados, malvados, impíos, que van a ¿qué? Que van a atentar contra todo lo que es justo, contra todo lo que es bueno, contra todo lo que viene de Dios. Van a pisotear la ley moral de Dios, en otras palabras. Una abierta rebelión, una anarquía prácticamente. Cuando no hay ley, hay una anarquía. Por eso es que vemos estos cuadros de estos grupos que yo le mencioné, que se tiran a las calles, incendian negocios, saquean tiendas, supermercados, queman carros, en fin, cualquier cosa. Eso es una anarquía, no hay ley. Esto está tomando lugar en un país que se jacta de decir que es el país que sigue las leyes y que sigue la democracia. Vamos a leer los versículos 29 al 32 de Romanos 1. Vamos a ver qué nos dice Romanos 1, 29 al 32. Leamos juntos, por favor. ¿Qué dice Romanos 1, versículo 29? Estando atestados de toda injusticia. Esa es la condición del mundo en este tiempo del fin. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio. ¿Lo vemos a diario, sí o no? ¿O no vemos esa condición moral hoy? Contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30, estoy leyendo Romanos 1. Murmuradores, detractores. La palabra detractor es que es alguien que se opone a lo bueno. Aborrecedores de Dios, oigan bien, amadores de los deleites, pero aborrecedores de Dios. Injuriosos, la palabra injurioso quiere decir ofender o difamar. Soberbios, altivos, inventores de males.
Hermanos, ¿qué estamos viendo con todo esto que ha tomado lugar en este país y en el mundo? Esta pandemia que tomó lugar hace 3 o 4 años atrás. Satanás está obrando a través de mentes malvadas y depravadas para matar a miles y millones de personas en el mundo. Por eso dice ahí, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, o sea, duros, inflexibles, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, ¿qué cuadro estamos viendo? Esto es prácticamente como que estuviéramos leyendo el diario de hoy. Lo vemos a diario en los periódicos, en las redes sociales, en la televisión, en las noticias. Este es el cuadro que estamos viviendo hoy actualmente. Y este es el cuadro que el apóstol Pablo, Jesús mismo dijo que iba a tomar lugar antes de su segunda venida. Pero desafortunadamente quisiéramos que este cuadro cambiara. Pero no puede cambiar. ¿Saben por qué? Porque mientras el corazón del hombre no sea renovado, este cuadro no puede cambiar. Yo sé que muchas personas aquí en este país siguen la política. Creen en estos políticos que, según ellos, cuando ellos lleguen a este escaño que están buscando llegar, van a cambiar la sociedad de este país. Pero lo que tiene que cambiar, ¿sabe qué es? El corazón del ser humano. Mientras el corazón no cambie, no va a cambiar nunca la situación y la condición del mundo. Jeremías dijo que el corazón es malo por naturaleza, malo y perverso. Vamos a leer un texto en el libro de Proverbios. Acompáñenme, por favor, porque el sabio Salomón habló dos cosas muy interesantes. Mire qué interesante, vamos a leer este texto. Proverbios capítulo 16, está después del libro de los Salmos. Proverbios escrito por Salomón, hijo de David. Proverbios 16, versículo 12. Escuchen bien estas palabras, por favor. Proverbios 16, 12 nos dice: abominación es a los reyes hacer impiedad, o sea, iniquidad. Esto es una abominación. Los reyes en esos tiempos existía un jefe de estado que era el rey. Ahora pues los países donde hay democracia, donde no hay reyes, pues estaba bien sea un primer ministro o bien sea un presidente. Entonces dice el sabio Salomón: abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado ¿qué? El trono. En otras palabras, esta es la clave, de acuerdo a este texto que estamos leyendo, para que haya paz y prosperidad en un país. Porque hay personas que tienen ya miedo de regresar a sus países de origen, países de Latinoamérica. ¿Por qué? A mí me han dicho muchos hermanos: no, yo no quiero volver a mi país. ¿Por qué? Por la inseguridad que hay en estos países, por la iniquidad, por la desestabilidad que hay en el gobierno, por la corrupción. La Biblia dice claramente: con la justicia, que es obediencia a la ley moral de Dios, se afirma el trono. O sea, el trono es símbolo de ¿qué? Del gobierno. O sea, un gobierno corrupto, ¿qué espera de una sociedad? Una sociedad ¿qué? Corrupta. Va a aumentar ¿qué cosa? La iniquidad y el pecado. Por eso es que hay muchas personas que temen regresar a sus países de origen, porque es tanto la inseguridad, tanto la maldad, tanto el crimen en aumento en estos países, pero sabemos que ¿cuál es la causa? Vamos a leer otro texto en Proverbios 14. Hacia atrás, vamos al capítulo 14, y mire cómo el sabio Salomón
describe la importancia de que un país siga las leyes de Dios primeramente y haga cumplir las leyes establecidas por ese país. ¿Saben por qué ocurre tanta desestabilidad en muchos de estos países de Centro y Suramérica? ¿Por qué están en esas condiciones? Porque los mismos gobernantes no están haciendo cumplir las leyes. Porque los primeros corruptos son ellos. Vamos a leer Proverbios 14:34. ¿Qué nos dice? La justicia engrandece ¿a quién? A la nación. Mas el pecado, que es lo contrario a justicia, que es igual a injusticia, de acuerdo a 1 de Juan 5:17, mas el pecado es que afrenta. Afrenta quiere decir vergüenza. Mas el pecado es afrenta de las naciones. Estamos viendo, queridos hermanos, cuál es la clave para que una nación sea próspera, para que haya armonía, para que haya seguridad. Y déjeme poner un ejemplo rapidito. ¿Por qué el país más pequeño de Centroamérica, El Salvador? Aquí hay algunos hermanos que son salvadoreños, mi esposa es salvadoreña. El país más pequeño de Centroamérica llegó a ser del país más peligroso del mundo al país más seguro de Latinoamérica ahora actualmente. ¿Por qué, queridos hermanos y hermanas? Porque el presidente que está ahora, actualmente, ha hecho ¿qué cosa? Ha hecho justicia en el país. El país estaba en caos completamente. ¿Por qué? Porque como decía Isaías capítulo 59, versículo 14, la justicia se había retirado de la sociedad salvadoreña. La verdad había tropezado en la plaza. La equidad ya no existía. Y vino este señor y vino y cambió todo. Por eso ahora todo el mundo quiere viajar a El Salvador. Salvadoreños que yo conozco en este país por años y años no querían, llevaban 20, 25 años sin visitar a su país. Por miedo a perecer, tal vez, a ser asaltados, porque al saber que venían de aquí a Estados Unidos, creían que iban tapados o llenos de plata o de dinero. Entonces ya estas personas están regresando a este país a visitar a sus familias. Por eso, como no se equivocó el sabio Salomón cuando dijo, la justicia engrandece a una nación. El pecado, la transgresión de la ley de Dios, la iniquidad, lowliness en inglés, es afrenta o vergüenza de una nación. Por eso es que esta sociedad moderna nunca va a cambiar. Mientras el hombre, el mandatario, el presidente o la persona que esté al frente de esa nación, su corazón no sea transformado por la gracia de Cristo Jesús y comience a obedecer la ley de Dios y a poner por obra las leyes del Estado, la situación en estos países nunca cambiará. Pero Jesús narró una parábola, ¿sabían ustedes eso? La parábola del trigo y la cizaña, que hemos estudiado mucho también. ¿Por qué Jesús narró esta parábola? Porque Jesús en esta parábola, habla de qué es lo que va a pasar con las personas en esta tierra que insisten en seguir una vida de injusticia en sus vidas. Vamos a leerlo, por favor, Mateo capítulo 13. Leamos, por favor, Mateo capítulo 13. Y vamos a leer los versículos del 24 al 30. Todos hemos estudiado esta parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versículo 24. Mateo 13, versículo 24. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Les refirió otra parábola, o sea, Jesús, diciendo, el reino de los cielos, cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, se refería al evangelio. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El campo representa el mundo, pero la hermana White en el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro dice que también representa la iglesia. ¿Quién fue ese hombre que vino a sembrar la buena semilla? ¿Quién? Cristo Jesús, el Maestro de Justicia.
vino a sembrar la buena semilla. La buena semilla, de acuerdo a Lucas capítulo 8 y el versículo 11, representa la palabra de Dios. Esto es lo que el mundo está careciendo, de esta bendita palabra. Por eso es que vemos esta sociedad tan violenta en este tiempo del fin. Versículo 25 de Mateo capítulo 13. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ya vamos a ver el significado de la parábola. Sigamos leyendo, versículo 26. Y cuando salió la hierba, cuando salió la espiga, dio fruto, entonces apareció también la cizaña, la mala hierba, en otras palabras. Versículo 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Si tú sembraste buena semilla, Señor. Versículo 28, ¿qué le respondió el Señor, el dueño del campo? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? O sea, la semilla. ¿Y qué la cizaña? ¿Y qué respondió el Señor? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, ¿hasta cuándo? Hasta la siega. Ya vamos a ver lo que representa la siega. Porque yo sé que todos nosotros se nos ha enseñado que la siega es cuando Cristo venga por segunda vez. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. ¿Qué se hacía con la cizaña? Era quemada. Pero recoger el trigo en mi granero. Hay un mensaje de este servidor ahí en el canal, usted lo puede ver si no lo ha visto, que lo titulamos ¿Eres trigo o eres cizaña? Hace un tiempo atrás lo predicamos, o fue presentado aquí en esta iglesia, pero ahí con más detalles hablamos de esta parábola. Solamente estamos dando un repaso. Vamos a ver el significado. Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña. Allí mismo en Mateo 13, leamos por favor los versículos 36 al 43 de Mateo 13. 36 al 43. Los discípulos estaban confundidos cuando escucharon estas palabras de Jesús. No entendían. Le preguntaron: Señor, explícanos el significado de esta parábola, porque no la entendemos. Leamos Mateo 13, 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Vamos a ver qué representa esta parábola. Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo, versículo 37, estoy leyendo Mateo 13. El que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre, o sea Jesús. Jesús no siembra cizaña. Jesús solo siembra buena semilla, que es igual a la palabra de Dios. Y esa palabra sembrada en nuestros corazones, ¿verdad, hermana Eunice? ¿Da qué? Fruto. ¿Para qué? Para vida eterna. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Quieres tú ser buena semilla hoy? Y la cizaña son los hijos del malo. Dos grupos. ¿En cuál de los dos grupos quisieras tú estar? Versículo 39. El enemigo, el que vino de noche, que la sembró, es el diablo. La siega es el final del siglo. Fíjense que Jesús nunca dijo ahí: la siega es la segunda venida de Cristo cuando yo venga en gloria y majestad. Es el final de una época, de un evento profético, en otras palabras. Y los segadores son los ángeles. Versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Qué le va a suceder, hermanos y hermanas, a la cizaña representado por los hijos del malo en el tiempo del fin? De acuerdo a Jesús, no de acuerdo a lo que yo estoy diciendo. ¿Serán qué? Quemados.
Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen, ¿qué cosa? Iniquidad. Ahí está la palabra lowliness en inglés. Transgresión, injusticia. Van a ser recogidos en el tiempo del fin todos aquellos que estuvieron desobedeciendo la ley moral de Dios. ¿Qué va a suceder? ¿Qué dice el versículo 42? Y los echarán, ¿dónde? En el horno de fuego. No van a entrar al reino de los cielos. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas son palabras de Jesús, no son inventos de esta iglesia o de esta congregación. Versículo 43. Entonces, ¿qué va a suceder con los justos, o sea, los hijos del reino? Los justos, los que hacen justicia, los que vivieron una vida de justicia en esta tierra, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Qué hermosas palabras. ¿De qué grupo quisieras tú pertenecer? Hay una corta cita que voy a leerles para que entendamos lo que significa la palabra la cosecha. Porque dice que el trigo y la cizaña van a crecer juntos ¿hasta cuándo? Hasta el día de la cosecha o de la siega, que es lo mismo, son sinónimos. Entonces, ¿qué representa la siega o la cosecha? Ustedes tienen un libro en sus casas que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro, ¿lo tienen? Sí. Bueno, en la página 50 de ese hermoso libro, una cita bien corta, me gusta más en la versión en inglés que en español. Porque bueno, los que podemos tener la oportunidad de leer en inglés, es bueno también leer El Espíritu de Profecía en inglés, porque recuerden, la autora de estos libros escribía en inglés, hablaba en inglés y pensaba en inglés. Era norteamericana. Entonces le voy a leer la versión en español. Página 50. La cizaña y el trigo. Estoy leyendo Palabras de Vida del Gran Maestro. Ahí va a aparecer en pantalla. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, o sea, hasta la siega. Entonces termina la declaración diciendo, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. ¿Saben que me gusta más la versión en inglés? Porque en inglés dice que la cosecha, the harvest, que es igual a cosecha, es el fin del probation time. O sea, el tiempo de prueba. Ustedes saben, queridos hermanos, que ese tiempo de prueba se puede cerrar para cualquiera de nosotros en cualquier momento. ¿Sabían ustedes eso? ¿O solamente va a tomar lugar cuando Cristo venga? ¿Qué sucedería si una persona muere hoy, por así decirlo, y no estaba preparado para ser sellado para vida eterna? ¿Tendrá un segundo tiempo de prueba, sí o no? Seamos sinceros, ¿sí o no? Entonces, cuando esa persona que fallece y no estaba viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios en su palabra, para esa persona terminó su tiempo de prueba en esta tierra. Para esa persona llegó, ¿qué cosa? La siega, la cosecha. Y eso es lo que está haciendo hoy el Señor a través de la obra del juicio investigador en el cielo, que comenzó en 1844. Por eso es que Cristo, como hemos hablado muchas veces, por eso es que Cristo está borrando el pecado de cada uno de nosotros. Eso es lo que está haciendo a través del juicio investigador. Borrando el pecado de los registros del cielo. Tus pecados y mis pecados. Porque Cristo está haciendo una separación entre el trigo y la cizaña. Hay una cita que no la tengo en mis notas, pero yo sé que ustedes la han leído también. Ustedes estudian el Espíritu de Profecía. La sierva del Señor en el libro Primeros Escritos, la página 118, el primer párrafo,
dice que lo que va a separar el trigo y la cizaña en el tiempo del fin va a ser el mensaje del tercer ángel. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que va a traer separación en el tiempo del fin? El mensaje. El mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué? Porque ahí se va a definir a través de ese mensaje quién es el pueblo que le sirve a Dios y quién no le va a servir en el tiempo del fin. Por eso es que cuando leemos Apocalipsis 14, donde se encuentra contenido el mensaje de los tres ángeles, vemos ahí que Dios le dice a Juan, Juan mira, Juan observa en Apocalipsis 14 y el versículo 12. Juan, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, la justicia de Cristo Jesús en sus vidas. O sea, Juan, Dios le permite ver a un grupo de hombres, mujeres, jóvenes y niños fieles en el tiempo del fin que van a tener estas dos características. Van a guardar los mandamientos de Dios y van a tener la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. La paciencia quiere decir perseverancia. Fueron perseverantes hasta el tiempo del fin. La condición de muchos en el tiempo del fin, creerán que están salvos, pero estarán eternamente perdidos. Esto es lo más triste. Tenemos que leer estos textos porque fueron escritos, fueron pronunciados por Jesús. Mateo capítulo 7, acompáñenme por favor. Mateo capítulo 7 y vamos a leer los versículos 21 al 23. Mateo 7, 21 nos dice el Señor en su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay una profecía mesiánica en el Salmo, en el libro de los Salmos, dice: en mi corazón he guardado tus mandamientos, tu voluntad la he hecho en mi vida, he guardado tus mandamientos. Dice que los que van a entrar un día al reino de los cielos son los que hacen la voluntad ¿de quién? De Dios, de acuerdo al Salmo 48, usted lo puede leer allí. Muchos me dirán en aquel día, dice el versículo 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, noten las palabras que Cristo les va a decir a esas personas que decían ser cristianos y que creían que estaban salvos. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad, dice nuestras versiones, de iniquidad. Anomía en griego, transgresión de la ley de Dios. O sea, eran transgresores, no obedecieron la ley moral de Dios. Y ese va a ser el chasco que se van a llevar muchos en el tiempo del fin. Creyeron que estaban salvos, pero tristemente estaban eternamente perdidos. Yo les voy a hacer una pregunta, queridos hermanos y hermanas, para que mediten en esta pregunta. ¿Por qué vino Cristo a este mundo a morir en la cruz? ¿Por qué vino Jesús a esta tierra a morir en la cruz? ¿Para qué? ¿Para qué, hermana Eunice? Para pagar los requisitos de la ley. El hombre había perdido. Ok. Cuando usted hace esa pregunta a personas creyentes, la mayoría de las personas dan respuesta a esta pregunta de la siguiente manera: Jesús vino a morir en la cruz para obtener el perdón de mis pecados. Y eso es verdad, no estoy diciendo que es mentira, pero no es la única razón por la que Cristo vino a esta tierra. ¿Ah? A vindicar el nombre de su Padre, de su gobierno, de su ley. Es correcto, también es correcto. Pero ¿saben cuál fue el propósito principal por la cual Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario? Vamos a leerlo, acompáñenme en el libro de Tito. Tito es un libro pequeño que está después de Timoteo. Primera y segunda de Timoteo, y después está el libro de Tito, otro discípulo del apóstol Pablo. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Vamos a ver cuál fue el propósito principal por el cual Cristo vino a esta tierra.
Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 14. Noten lo que dice Tito 2:11. ¿Lo encontraron? Llegamos todos allí, ¿verdad? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación ¿a cuántos hombres? A todos los hombres. O sea, la salvación es para todos. Es un don de Dios dado a todos los que quieren aceptarlo, no a un grupo en específico. Enseñándonos que, oigan bien, estas pautas las pone la Biblia, no las pone esta iglesia. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, la iniquidad, tenemos que renunciar al pecado, en otras palabras, si queremos obtener el don de la salvación. Según, estoy leyendo Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Repito el versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, a la iniquidad, a la transgresión de la ley de Dios y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo debe ser la vida del cristiano, del hombre o la mujer cristiana que ha renunciado a su vida de pecado, a su vida de mundanalidad? Lo dice la Biblia, sobria, justa y piadosamente. Se va a hacer el cambio que se va a ver en nuestras vidas si aceptamos el don de la gracia de Cristo, o sea, la salvación de Cristo en nuestras vidas. Tiene que haber un cambio completo en nuestras vidas. No podemos seguir viviendo la vida antigua. Versículo 13 de Tito 2, ¿qué nos dice? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, cuando tome lugar esto, va a tomar lugar cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. ¿Estamos anhelando que ese día llegue, queridos hermanos y hermanas, sí o no? ¿O estamos contentos de seguir viviendo en esta tierra llena de pecado y de maldad? Versículo 14. Oigan bien, ahí está la clave. La pregunta que dice, ¿por qué vino Cristo a este mundo a morir en la cruz? Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de cuánta iniquidad. De toda iniquidad. Ahí está la palabra lowliness en inglés. Iniquidad. Lo que hemos venido diciendo desde el principio. Injusticia. Transgresión de la ley de Dios. Cristo vino a redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué maravilloso es nuestro Salvador. Esa palabra de Tito 2:14, redimirnos, en griego es lutro. Cristo vino ¿para qué? Para redimirte a ti y a mí de todas nuestras iniquidades, queridos hermanos y hermanas. No de algunas, de toda nuestra vida depravada de pecado. Y esa palabra griega de Tito 2:14, redimirnos, significa el ser liberado después de recibir el rescate. Por eso que Jesús dijo, y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. ¿Qué más significa esa palabra redimirnos de Tito 2:14 en griego? Redimir, liberar mediante el pago de un rescate. Liberar, redimir, librar de males de todo tipo, internos y externos. De acuerdo al diccionario Strong de palabras griegas, el número 3084 y la página 1216. Deberíamos de tener estas herramientas en nuestros hogares, porque así podemos saber el significado de estas palabras en griego. Entonces, ¿cuál fue el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra? ¿Solo para morir por ti y por mí en la cruz de Calvario? No, vino a través del plan de la redención. Vino para que tú y yo fuésemos liberados de toda iniquidad. Hermano, ¿lo creemos, sí o no? Por eso es que el cristiano debe ser la persona más feliz del mundo. A pesar de las pruebas, de las tribulaciones que enfrentamos día a día en este mundo, de las enfermedades, de los ataques de Satanás, tenemos que sentirnos felices porque Cristo nos redimió de la esclavitud del pecado. Cuando no conocíamos este precioso evangelio, ¿dónde estabas tú cuando no conocías el evangelio de salvación?
Estabas esclavo o esclava de la iniquidad y del pecado. ¿Sí o no? Tenemos que aceptarlo, tenemos que admitirlo, porque esa era mi condición antes de conocer la salvación de Cristo Jesús a través de su palabra. A través de la redención de nuestra vida de pecado, Cristo quiere darnos ¿qué? Quiere darnos un corazón nuevo, una mente nueva, nuevos pensamientos, nuevos objetivos, nuevos planes en nuestra vida. Por eso es que la gente que nos conocía antes, cuando nosotros vivíamos en iniquidad y en pecado, se sorprenden de nosotros, porque no pueden creer que están viendo la misma persona que conocieron hace 3, 4, 5 años atrás. ¿Qué le sucedió a esta persona? ¿A dónde se metió? ¿Qué le hicieron en esa iglesia que está asistiendo? ¿Le lavaron el cerebro? No, hermanos y hermanas, este es el poder del Espíritu Santo obrando la salvación y la redención en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando Cristo hace ese milagro que solamente lo puede hacer Jesús a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Cristo, te da un corazón nuevo, una mente nueva. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esa vida antigua de pecado que nos avergonzamos inclusive de acordarnos de esa vida y de esos pecados degradantes que practicábamos en el pasado, ya son que han sido perdonados y han sido borrados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso es que debemos sentirnos felices, hermanos y hermanas, sin importar las tribulaciones que pasemos cada día, sin importar las enfermedades que tengamos que enfrentar cada día, sin importar los ataques directos de Satanás cada día. Debemos de sentirnos felices porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, Cristo Jesús. Hemos sido redimidos de toda iniquidad. Por eso esta condición moral de este mundo, de este país, de todos los países del mundo y esta sociedad moderna nunca va a cambiar. Porque lo que necesita cambiar no es un presidente en la Casa Blanca. Lo que el mundo necesita es un corazón nuevo, una mente nueva y transformada. Amén. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 1. Noten lo que dice 1 de Pedro 1. Todos los discípulos de Cristo entendieron este mensaje que usted está escuchando en esta hora. 1 de Pedro capítulo 1. Para ir terminando. Versículo 18 y versículo 19. Noten lo que dice el apóstol Pedro. Sabiendo que fuisteis rescatados, o sea, redimidos de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo era nuestra vida antigua antes de conocer el Evangelio? La cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles, está diciendo Pedro, ustedes fueron rescatados o redimidos, como oro o plata. Porque cuando se paga un rescate por alguien que está secuestrado, se paga con dinero, ¿sí o no? O con oro o con plata. Pedro dice, no, ustedes no fueron rescatados o redimidos con oro o con plata. Sino, dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alabado sea el Señor. O sea, la vida de Cristo Jesús morando en tu corazón. Por eso yo cuando presento mis temas todos los viernes, siempre termino con el versículo de Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. ¿Por qué? Porque Cristo quiere entrar a tu vida. Porque quiere transformar tu mente, tu corazón. Quiere darte un corazón nuevo, una mente nueva para que tú comiences a vivir una nueva experiencia en tu vida. Comiences a vivir una vida completamente redimida por el poder de Cristo Jesús en tu vida. Pero muchas personas no, dicen no me interesa abrir la puerta a Jesús. Porque yo amo más el pecado, dicen muchos. Amo más la transgresión. Amo más los placeres de este mundo. Amo más los deseos de la carne. Por eso no le voy a dar entrada a Jesús. A través de la redención de nuestra vida de pecado, de nuestra vida de injusticia, Cristo quiere darnos un corazón o una mente nueva. Vamos a leer 2 textos más o 3 textos más y terminamos. Leamos por favor Ezequiel 36:26. Una hermosa promesa. Ezequiel
Está después de Jeremías, Lamentaciones, Antiguo Testamento, Ezequiel, capítulo 36. Versículo 26. Escuchen bien lo que dice, esto es una hermosa promesa. Esto solamente lo puede hacer Dios en tu vida y en mi vida. El Espíritu Santo, nadie más. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Anhelas tú tener esa nueva vida en Cristo Jesús hoy? Querido hermano y hermana que me escuchas. Uno de mis textos favoritos se encuentra en 1 de Juan 1:9. Yo lo leo rapidito aquí, lo pueden apuntar. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, o sea, de toda injusticia. El único que nos puede limpiar de toda maldad e injusticia se llama Cristo Jesús. Si tú dejas a Cristo entrar a tu vida y a tu corazón, y si estás dispuesto o dispuesta a renunciar a tu vida de pecado, Jesús hace un cambio en tu vida. Va a ser un cambio en tu vida y comenzarás a vivir la nueva vida que es en Cristo Jesús. El llamado que el Señor nos hace en esta hora a través de este estudio de hoy o a través de este mensaje se encuentra en el libro de Romanos. Recuerden que ningún transgresor va a entrar al reino de los cielos. Lo leímos en la parábola del trigo y la cizaña. Romanos capítulo 6, dice el apóstol Pablo. Leemos los versículos 12 y 13. Romanos 6:12. ¿Qué nos dice? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, el Señor nos está diciendo, nos está apelando a nuestros corazones de que no sigamos practicando el pecado en nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo Romanos 6:12. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de ¿qué? De iniquidad o de injusticia, de acuerdo a la versión King James. De injusticia, sino presentaos vosotros mismos a Dios como ¿qué? Como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta es la nueva vida en Cristo Jesús. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, de acuerdo a Efesios 2:1. Cuando yo no conocía este maravilloso evangelio, esta bendita palabra, yo estaba muerto en delito, no muerto físicamente, pero muerto espiritualmente. Y yo no lo sabía. Pero cuando yo conocí el mensaje de salvación, volví a revivir. ¿Por qué? Porque Cristo da vida. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Cristo es el dador de la vida. Si tú le abres tu corazón a Jesús hoy, Él entrará a tu vida y transformará tu vida completamente. Te dará un corazón nuevo. Ahí se cumplen las palabras de Ezequiel 36:26. Quitará ese corazón de piedra y te dará un corazón de carne. Un corazón dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Termino con este texto en Hebreos 8 y el versículo 12. Hebreos capítulo 8. Casi al final de nuestras Biblias, antes de Santiago, está el libro de Hebreos, capítulo 8. Hermosa promesa. Y el versículo 12 de Hebreos 8. Noten lo que dice la palabra del Señor. Hermosos versículos. Porque seré propicio. La palabra propicio significa favorable o inclinado a hacer el bien. Eso es lo que significa propicio. Porque seré propicio a sus injusticias. Toda injusticia es pecado, dice 1 Juan 5:17. Y pecado es igual a ¿qué? A transgresión de la ley de Dios, 1 Juan 3:4.
seré propicio a sus injusticias. ¿Y qué más dice la segunda parte del versículo 12? Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús, cuando perdona tus pecados y mis pecados, mis iniquidades, y venimos a Él, las confesamos nuestra vida pasada de pecado y de iniquidad, y creemos por fe de que Él perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades. Dice su palabra: nunca más me acordaré de tus pecados ni de tus iniquidades. Tenemos que creerlo por fe, queridos hermanos y hermanas. Por eso es que tenemos que, cuando un cristiano cree estas promesas por fe, va a tener ¿qué? Paz en su corazón. Ya esa vida antigua no va a mortificar más a ese hombre o a esa mujer que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque Satanás va a querer siempre tratar de que nosotros nos recordemos de esos pecados pasados y nos va a hacer creer de que Jesús nunca los ha perdonado. No creas eso, queridos hermanos, cree en la palabra de Dios. Jesús dice: nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Si venimos a Él, los confesamos y nos apartamos de ellos. Jesús nos justifica, nos redime, como decía el apóstol Tito, de todas nuestras iniquidades. Ese fue el objetivo por el cual Cristo vino a esta tierra, para librarnos, rescatarnos, liberarnos de la esclavitud del pecado. Yo puedo dar testimonio de eso, querido hermano y hermana, y no soy mejor que ustedes, porque yo he visto en mi vida lo que Cristo ha hecho. Me ha rescatado de la esclavitud del pecado. Y es el testimonio que tenemos que dar allá afuera. A esas personas que todavía están viviendo en delitos y pecados, tenemos que decirles de que hay un Salvador real, porque ese Salvador ha hecho un milagro en nuestras vidas. Así como le dijo Jesús al endemoniado de Gadara, ¿recuerdan? Que el endemoniado, después de que fue liberado de una legión de demonios, casi 2000 o más demonios tenían poseído a este hombre. ¿Qué le dijo Jesús cuando él anheló seguir a Jesús? Ve a los tuyos, ve a tu familia y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Amén. ¿Podemos nosotros testificar hoy de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, queridos Amén. Hermanos y hermanas? Ojalá que así sea. Vamos a ir terminando con un himno final. Le voy a pedir a la hermana Brenda, a la hermana Ideliz, que pasen por favor. Ellos van a anunciar el himno y después terminamos con una palabra de oración. Que el nombre de Jesús sea alabado en esta hora. Amén. Nuestro gran Salvador. Iba muy rápido, hermana Brenda. Bueno, usted es buena traductora. Sí. El himno final se encuentra 179, has oído el mensaje. Himno 179, has oído el mensaje. Si con Cristo te alistas a vivir.
Qué maravillosa esperanza, queridos hermanos y hermanas, tenemos nosotros como pueblo de Dios. Aunque aparentemente veamos a nuestro alrededor que no hay esperanza, porque Jesús lo ha prometido. Todos aquellos que cuando oremos, si tú no has dejado entrar a Jesús en tu corazón, hazlo hoy. Deja que Jesús entre a tu vida. Él ha prometido que ha de transformar tu corazón, mi corazón, darnos salvación y vida eterna. Amén. Aquellos que puedan, vamos a ir de rodillas, por favor. Querido Padre Celestial, gracias porque Jesús vino a esta tierra no solo a morir en la cruz de Calvario por nosotros, sino que vino especialmente a redimirnos de la esclavitud del pecado. Por causa del pecado, Señor, la raza humana quedó cautiva de Satanás, el originador del pecado. Y ese fue el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Señor, su palabra dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice el libro de Hebreos. Y todavía nosotros creemos que ese Salvador hoy tiene el poder para rescatarnos y liberarnos de la esclavitud del pecado. Amén. Padre Celestial, yo no conozco las luchas y las batallas de mis hermanos aquí presentes en esta hora, ni de nuestros hermanos y hermanas que están sintonizando esta programación. Pero usted sí conoce cada corazón. Si hemos venido con alguna carga de pecado en nuestros corazones, algún deseo que todavía nosotros acariciamos, algún placer mundanal que está impidiendo todavía que nosotros entreguemos completamente nuestro corazón a Jesús, algún pecado acariciado tal vez, si este fuera el caso, queremos ser liberados en esta mañana. Amén. Padre, el mundo está cautivado o cautivo en la iniquidad y en el pecado. Esta sociedad moderna que nos ha tocado vivir en este tiempo del fin no va a mejorar, no va a cambiar, porque Jesús lo dijo, que esto iba a ir aumentando cada vez que nos acerquemos más al tiempo del fin. La iniquidad, la transgresión, el pecado en esta tierra. Pero para nosotros hay esperanza todavía, porque nuestro sumo sacerdote todavía está intercediendo por nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. Todavía tenemos la oportunidad de abrirle esa puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3:20. Si alguno oye la voz, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Lo único que tenemos que hacer es abrirle nuestros corazones a Jesús. Si alguno de nosotros en esta mañana hemos venido con alguna carga demasiado pesada para sobrellevar, una carga de pecado que nos ha tenido atormentados por años, Jesús dice en su palabra en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Lo único que tenemos que hacer es decirle a Jesús en esta hora, Señor Jesús, sálvame. Como decía Bartimeo el ciego, Hijo de David, ten misericordia de mí. En esta hora pedimos que Cristo entre a nuestras vidas y nuestros corazones, Padre. Ya no queremos seguir siendo esclavos del pecado, de la iniquidad y de la transgresión. Perdónenos, Señor, si hemos fallado. Gracias por habernos dado el privilegio de haber escuchado su palabra en esta hora. Pido una bendición por cada hermano y hermana aquí presente, por cada joven, por cada niño, por cada hogar aquí representado, por cada matrimonio. Sabemos que esta institución que fue establecida por Dios en el Edén está siendo atacada fuertemente por Satanás en estos días finales de la historia de esta tierra. Bendiga, Señor, también los alimentos que vamos a compartir a continuación. Provéaselo a aquellos que no lo tienen, a aquellos que están padeciendo de hambre, como países como Cuba y otros países de Centro y Suramérica. Tenga misericordia de nuestros hermanos allí en estos países. También oramos por nuestros hermanos y hermanas que estuvieron en sintonía de esta programación. Que su bendición sea con ellos también. Que ellos también un día puedan tomar una decisión por Cristo
antes de que sea demasiado tarde. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor.